Saludo para las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano, de parte mía, Iván Moschner. Iván, si te tuvieras que presentar, si les tuvieras que contar a las chicas del taller quién sos, qué haces, ¿qué les contás? Soy actor, tengo 50 años, hace 36 años que estoy haciendo teatro, actuación a un promedio de 3 obras por año, así que estoy muy entrenado en eso, me encanta la actuación, es mi conexión con la vida, digamos, con el hecho de vivir, el inclinarme por algún arte, y en este caso es la actuación, y de eso vivo, digamos, respiro el teatro. Me haces hacer cuentas, Iván. 50 menos 36 da 14. ¿A los 14 empezaste con el teatro? A los 14 empecé, ahí lo puse porque es lo formal, es la primera vez que tomé un taller de teatro a los 14 años, y de ahí no paré de estudiar, porque aún ahora siendo profesional sigo estudiando, o sea, algo por año estudio alguna cosa diferente o nueva, o entreno alguna vieja, con alguien, digo, no con un profesional afuera de mí. Y siempre haciendo teatro a partir de ahí, siempre, a promedio de 2 obras por año, 3, 4. Vuelvo a esos orígenes. ¿Cómo fueron esos comienzos a los 14 años con el teatro? Yo vivía en el monte, en Misiones, en una colonia alemana, y el pueblo estaba a 14 kilómetros. En la escuela secundaria donde yo iba, a los sábados a la tarde había un taller. Entonces tenía que viajar esos sábados a la tarde a un taller de teatro, y ahí empecé a entenderlo. No había visto nunca teatro aún. Va una compañía, es el año siguiente, ponerle a mitad de año, y presenta Jettatore ahí en Monte Carlo, en el pueblo, y me fasciné. O sea, conocí el teatro por primera vez y quedé fascinado con esa disciplina, digamos, hasta que empecé a entenderla ya una vez que empecé a estudiar formalmente. Cuando le dijiste a tus padres que querías estudiar teatro, que querías ser actor, ¿qué te dijeron? Mi papá, cuando fue la decisión, ya al terminar la secundaria, él decía, no se puede estudiar más cerca, porque estábamos en Misiones y se ve que quería tenerme cerca. Y nada, mi mamá me impulsó siempre a estudiar, o sea, a estudiar lo que yo quisiera, y impulsaron hasta donde pudieron ellos. Siempre me dieron el apoyo moral, al menos, siempre me dieron. ¿Qué recuerdo tenés de ese primer momento fuera de casa o lejos de la familia? Fue muy duro, todo ese comienzo fue muy duro. Yo vine a los 19 años a Buenos Aires, la pasé mal, estuve muy angustiado inclusive, porque la pasaba mal porque no tenía para comer, básicamente. Empecé a trabajar inmediatamente, tampoco el trabajo alcanzaba sí para pagar la pensión y un poquito de comida del mes, pero después ya llegaba a mitad del mes y no tenía nada pasábamos mal. Ahí conocí a una actriz. En realidad fui a buscar trabajo a los teatros, y entró en una cooperativa que estaba una actriz que ya murió hace 2 años, que se llama Inda Ledesma. Bueno, esa mujer de alguna manera nos salvó a muchos, porque teníamos acceso a su casa, aún no estando ella, podíamos entrar a la cosa, o sea, había una empleada, ¿no? Y podíamos entrar, y comer e irnos, ¿entendés? Aún si ella no nos atendiera, pues, cuando estábamos desesperados y no tenías para comer, podías ir a esa casa, comías y te ibas, digamos. Sí. Puedo decir sin darle desma como si fuera una mujer cualquiera, pero es una No, mujer que... es una gran actriz, pero una gran actriz, bueno, y además fue maestra mía, porque además tomé cursos con ella. Yo empecé a trabajar con ella, hacía de soldado 4 en Medea, y a verla y a conocerla y saber quién era y verla actuar, que era un placer verla actuar diariamente. Y bueno, y después, y ahí fuimos conocidos, y a tomar cursos con ella, ya a su vez daba seminarios aparte, y entonces ahí empecé a conocer todo un camino de la actuación que fue con ella. Eso me gustó mucho. ¿Qué sentís que aprendiste de Inda Ledesma? Bueno, concretamente hay dos caminos. Una es el método de Strasberg y Stanislavski, todo eso por un lado, y por otro lado una posición política, digamos, respecto al arte. O sea, ella planteaba la liberación del hombre, o sea, las cadenas del hombre, y tenía una posición política concreta, y jugarse política. Yo no adhería a su política, pero sí me despertó el espíritu político, y empecé a pensar. Después tuvimos diferencias políticas, todo eso, pero siempre fuimos muy... Incluso en los últimos tiempos ella estuvo internada antes de morir,
bastante tiempo antes, estuvo porque había, no sé qué cosa le había agarrado, y ahí yo iba a visitarla, qué sé yo, o sea, afectivamente siempre estuve muy cerca de ella. ¿Y las discusiones políticas cómo eran? No, ahí no eran discusiones, las discusiones políticas fueron más adelante. Ahí era porque yo estaba aprendiendo, a mí me fascinaba todo lo que ella decía, hacía, pero yo en mi escuela tenía otros contactos políticos, empecé a militar, qué sé yo, y yo me distancié de ella políticamente cuando ella adhirió a la Alianza. Yo soy más de izquierda, digamos, y ahí me distancié de ella, que la única discusión que tuvimos, porque yo le decía, porque ella apoyó públicamente, y le digo, bueno, eres la misma Inda que me hablaba de esto otro antes, que apoya esta otra, bueno, era una, igualmente ella, nada, esa fue la única discusión que tuvimos política en ese momento de la Alianza, y después ya no, después yo ya la visitaba donde ella estaba, qué sé yo. Vos sabés que cuando hablabas de esto del hambre en esos tiempos y de esta mujer que te ayudó a pasar menos hambre, me hacía acordar en algo a una obra que vi hace no mucho que se llama Rinconet y Cortadillo. Sí, de alguna manera sí, porque esta obra que estamos haciendo, que se llama Rinconet y Cortadillo, bueno, estos pibes pasan esa, digamos, para mí comprender a este personaje tiene que ver con hacer un balance de la vida de uno. Cada obra uno hace un balance de la vida, y en este punto, en esa adolescencia, cuando yo llego a Buenos Aires, todo eso, compartí y conocí muchos de estos pibes, digamos, en la calle, qué sé yo, porque al no tener dinero incluso, no tener para comer, no nada, nuestra diversión los sábados a la noche y domingo todo el día era pasear por la ciudad, caminar, y esa era la tarea, y esto de juntar cigarrillos en la calle, eso hacíamos cuando éramos jovencitos, y ahí conocíamos gente, vivía en pensiones, conocí mucha gente en pensiones, gente del costado de la sociedad, digamos, gente, y los conocí muy bien, y el hambre lo pasé en su momento. Quizá por eso ahora soy más gordo, porque cuando tengo trabajo empecé a comer. Presentame un poco más Rinconet y Cortadillo. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Rinconet y Cortadillo son dos jovencitos, dos adolescentes que salen de un suburbio de la ciudad hacia el centro de la ciudad. Uno va buscando un amor que perdió, o a una mujer que perdió, y el otro lo acompaña. El otro es mayor, un poco mayor que el anterior. Es la amistad de estos dos hombres que van y se ligan a unos tugurios, a un mundo de hampa, y terminan muertos, digamos, en ese porque cometen errores, porque no, pero bueno, todo, digamos, como accidente. O sea, son dos personajes, dos amigos del costado de la sociedad, digamos, dos marginados de la sociedad. Estoy pensando esto, presenta Rincón. Rincón es un amor, digamos, es un amor. Es un amor, el Rincón es el otro, ¿no? Yo soy Cortado, él es Rincón, y es un amor, él lo quiere como compañía y como amigo, como hermano, como hijo, o sea, quiere ayudar a este otro, o sea, se siente dependiente de este otro y quiere estar cerca de él. Presenta al actor que hace de Rincón. Pepe. Con Pepe trabajamos en otras obras juntos, es un artista y muy preciso, es decir, aprende mucho, muy rápido, y enseguida su cabeza ordena todo su trabajo, y por lo tanto nos ordena a ambos en escena, digo, en proceso de ensayo, no en proceso de cuando todavía no hay nada, cuando hay un caos. Es un placer, digamos, vos largás algo y el otro lo contiene y te responde. Es un profesional de todo punto de vista, digamos. Antes de presentarlo, Cortado llega y habla. ¿Y qué dice? Llega y dice, en la obra dice Philip Morris, porque juntaron justamente colillas de cigarrillo en la calle y están catando a ver qué cigarrillo es, porque no tenía la marca, y eso es lo que dice, y después se plantea a dónde íbamos, o sea, porque vienen como de algún lugar y están perdidos ellos, no saben de dónde vienen, ¿no? Que se entiende al final de la obra, donde, digamos, cuando el porqué de esos textos al inicio, ¿no? Sí, ya nos vamos. ¿Presentás a Cortado? Cortado es un hombre que encontró un camino
encuentra un camino para solucionar algunos problemas básicos como la alimentación, digamos, se entrega su cuerpo, digamos, entrega su cuerpo o presta servicios de ese tipo de índole sexual para solucionar a hombres que se sienten solos, para solucionar su hambre, su necesidad de comida, quizá vestido también, ropa, etcétera. Eso. ¿Cómo habla el jefe de Cortado, el jefe de Rincón? Él habla con voz muy alta y tiene un diente que le sale, que en mi caso es imaginario, pero habla fuera, digamos, imagino que es un gran gordo así, y gritón y eso. ¿Cómo entra en escena o presenta a la muchacha que los acompaña también en el escenario? María Orton hace sonidos con unos cuencos tibetanos, se llaman, y otra serie de instrumentos de esa índole, que arma un mundo sonoro, digamos, como ellos tienen en el mundo sonoro hay dos. Acá concretamente está amplificado, hay un micrófono arriba que amplifica los sonidos de la calle que tenemos acá al lado del teatro. Por un lado, es el sonido real de la calle y aparte siempre distinto, porque los autos, las voces, a veces se para gente cerca del micrófono sin saber que está ahí y hablan y se aparece en la sala. Eso es una parte, y la otra es María haciendo sonidos armónicos y desarmónicos también, con estos cuencos tibetanos que arman todo un colchón sonoro, digamos, a este mundo donde están Rinconete y Cortadillo.